con todo lo que está pasando entre Estados Unidos y Canadá, aranceles, ser los mejores amigos, todo, hay gente planteando si Canadá podría acercarse más a Europa, podría ser parte de la Unión Europea. Vamos a ver qué dice acá, cuáles serían esas posibilidades y todo más. Canadá ha sido uno de los primeros países, junto con México, en sufrir las consecuencias del regreso de Donald Trump, el cual confirmó aranceles del 25% a la mayoría de los productos canadienses y del 10% a la energía a partir del 4 de febrero. Como respuesta, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunió con la presidenta de México y el 2 de febrero respondió a Estados Unidos imponiéndole también aranceles del 25% que se irían implementando de manera progresiva. Así, el mensaje de Trudeau fue que Canadá no quiere este escenario, pero que está lista para enfrentarse a él, y mandó un mensaje a la población para que comprasen solo productos canadienses a partir de ahora. Eso sí, Y ahora volvió ya a hacer lo mismo. Nuevamente Trump impuso aranceles y bueno, Canadá volvió a decir que va a imponer los mismos aranceles a los productos de Estados Unidos. al día siguiente, el 3 de febrero, o sea, ayer, Trudeau dijo que se reunió con Trump y ambos han pausado los aranceles que pensaban imponerse por un plazo de 30 días. Pero vaya, todo esto lo está siguiendo bien de cerca otro de los objetivos de Trump, la Unión Europea, la cual quiere ahora estrechar más vínculos con Canadá, en un supuesto intento de hacer piña para Mira, contrarrestar las posibles acciones del gobierno estadounidense. De hecho, algunos políticos europeos ya están hablando incluso de que no se debería descartar la posibilidad de ofrecer a Canadá entrar en la Unión Europea. Y sí, sé que en este punto tú dirás, pero vamos a ver, si Canadá no está en Europa, ¿cómo demonios va a entrar en la Unión Europea? O sea, uno de los requisitos para esto es, primero de todo, estar geográficamente en Europa, ¿no? Pues sí, es cierto. Pero hay una posibilidad que desde la UE podrían rascar, ya que Canadá hace frontera terrestre con uno de los países de la UE. Además, también cabe la posibilidad de que Canadá entre en Groenlandia. el espacio económico europeo, a pesar de no estar en Europa. Por tanto, hoy toca meterse de lleno en este tema, porque, sinceramente, yo pensaba que esto era una fumada, pero, ojo, cuidado, hay cierta base teórica para que Canadá acabe bajo la influencia de la Unión Europea. Ahora bien, ¿realmente es factible pensar que Canadá podría entrar en la UE, al menos de manera teórica? Y lo más importante, ¿beneficiaría esto acaso tanto a Canadá como a la Unión Europea? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Y por cierto, que sepas que ya te puedes hacer miembro del canal para apoyar económicamente este proyecto y a cambio recibirás una serie de ventajas, como ya hacen varias personas. Te dejo más información en los comentarios y dicho esto ahora sí, vamos con el vídeo. Las relaciones entre Canadá y la Unión Europea comenzaron en 1959. De hecho, esta es la relación formal más antigua que la UE tiene con un país industrializado, y es un dato del que Canadá se enorgullece. Y es que en ese año ambas partes firmaron un acuerdo de cooperación para investigar y desarrollar el uso de la energía nuclear para fines no militares. Ahora bien, si hay un acuerdo entre ambos que es bien conocido, es el famoso CETA, el acuerdo de comercio que básicamente eliminó el 98% de los aranceles en el comercio entre ambos. Además, este acuerdo dio Mira. mayor acceso a los mercados de cada uno y también sirvió para establecer regulaciones comunes en estándares de calidad y seguridad. Eso sí, este acuerdo no estuvo exento de polémica, y es que los más críticos temían que el CETA afectase a los agricultores europeos, especialmente a los franceses y españoles, que se importasen productos con estándares más bajos a nivel sanitario o que beneficiase a las grandes corporaciones en detrimento de las pequeñas empresas. O sea, unos temores muy similares a los que ha vivido el acuerdo con el Mercosur hasta día de hoy. Pero bueno, a pesar de la controversia, el CETA sigue en aplicación provisional desde 2017, aunque no ha sido ratificado por todos los parlamentos nacionales de la UE. Y ya, más allá del aspecto comercial, lo cierto es que tanto Canadá como la UE tienen una visión muy similar del mundo y unos valores muy similares también. Por ejemplo, ambos son actores que hacen mucho hincapié en la protección del medio ambiente. De hecho, desde 1975 ambas partes llevan colaborando con el fin de proteger la biodiversidad, desarrollar una economía circular y, a fin de cuentas, conseguir una economía de cero emisiones netas. Pero vaya, que tanto Canadá como la UE están muy alineados en muchísimos otros temas, como en promover la igualdad de género, los derechos humanos o las energías renovables, por ejemplo. Y ya en el plano político, aunque Canadá no esté físicamente en Europa, obviamente esto no es ninguna novedad, lo cierto es que desde 1996 tiene el estatus de observador oficial en el Consejo de Europa, la organización europea más antigua y que congrega a todos los países europeos para promover la cooperación y el respeto de los derechos humanos en Europa. Pero, ojo, cuidado, esta institución no tiene nada que ver con la Unión Europea. Y además, Canadá comparte este estatus de observador junto al Vaticano, Estados Unidos, Japón y México. Sin embargo, lo cierto es que en el caso de Canadá, cada vez se habla de una mayor integración con la Unión Europea, ya sea a través de su mercado interior o directamente entrando en el club. Pero, ¿realmente podría pasar esto? O sea, ¿qué condiciones tendrían que darse? Pues vamos a ver qué posibilidades existen. Para que un Canadá país pueda siendo solicitar la parte entrada en la de Unión Europea, Europa. este debe, ¿Qué cosa sería eso, no? según el artículo 49 del Tratado de la UE, ser un Estado europeo. Y claro, si cogemos esto al pie de la letra, Canadá se queda en fuera de juego. Pero ojo, cuidado, porque hay territorios que no están físicamente en Europa y que sí pertenecen a la Unión Europea. Un ejemplo de esto era el de Groenlandia, que hasta 1985 contaba como territorio de la UE, aunque luego se marchó, pero siguió perteneciendo a Dinamarca. Pero vaya, por el mundo hay repartidos muchos territorios no europeos que son de la Unión Europea, que usan el euro y que tienen ciudadanos que son considerados europeos también. Este es el caso de las Islas Canarias, que son de España, las islas de Aruba y Curazao, ambas de Países Bajos, pero que están frente a Venezuela,
Venezuela, y también hay otros casos como el de la Polinesia Francesa en mitad del Pacífico Sur, el de las islas de Mayotte y Reunión, muy cercanas a Madagascar, o el de la Guyana Francesa, anclada en plena Sudamérica. Ahora Que queda acá, cerquita de acá de Brasil y es territorio de la Unión Europea. bien, ninguno de estos territorios es un país como tal, o sea, que si forman parte de la Unión Europea es porque ya pertenecen a algún país de la UE, y en el caso de Canadá esto no sucede. Sin embargo, el único argumento territorial al que podría aferrarse Canadá o la Unión Europea es que Canadá hace frontera terrestre con Dinamarca, concretamente en la isla Hans, la cual está a medio camino entre Groenlandia y Canadá y que es un Ah, pedrolo de apenas 1,5 kilómetros cuadrados. Y es que esta mira, isla ha estado en disputa durante décadas y décadas, ya que otorga interesantes derechos de pesca para quien la posea, y también el paso hacia el Ártico por el noroeste de Groenlandia. Pero bueno, esta disputa terminó en junio de 2022, cuando Dinamarca y Canadá decidieron repartirse la isla. Y esto es importante porque con este hecho se puede afirmar que la isla de Hans es territorio de la Unión Europea, ya que le pertenece a Dinamarca. Y por ende, si también posee parte de ella Canadá, se podría argumentar que los canadienses tienen un meñique terrestre en la UE. Sí, ya sé que esto es muy rebuscado, pero yo tan solo te destaco uno de los argumentos que podrían usarse. Y el ejemplo de Chipre también se podría poner aquí. Ahora bien, ¿realmente le interesaría a Canadá entrar en la Unión Europea? Pues lo cierto es que con el regreso de Donald Trump y viendo qué relación quiere entablar con Canadá, esta podría estar más interesada aún en una mayor integración con la UE, sobre todo. el primer ministro de Canadá dijo que, bueno, consideraba a Estados Unidos como su mejor amigo, o sea, Canadá, ¿no? Siempre estuvo ahí juntamente con Estados Unidos, pero ahora, como están en pelea y como están imponiendo un montón de aranceles a Canadá, quizás vaya más para Europa, para la Unión Europea, hace parte. Bueno, Con su mercado. Sin embargo, para esto último no sería necesario que Canadá entrase en la Unión Europea, que además sería algo largo y tedioso. Simplemente Canadá tendría que entrar en el espacio económico europeo, al igual que ya están Islandia o Noruega, por ejemplo. Y esto sí que es muchísimo más factible. Ahora mismo vas a verlo. El Espacio Económico Europeo se creó en 1994 para que la UE tuviese un espacio, tal cual, en el que colaborar con países que no estaban o que no querían entrar en la Unión Europea. Y es que los que no estaban en la UE estaban en la llamada Asociación Europea del Libre Comercio, más conocida como EFTA por sus siglas en inglés. La EFTA fue básicamente una unión de países solo en términos comerciales. Así, en el año 94, mientras que en la UE había tan solo 12 países, en la EFTA había 7, aunque esos números fueron cambiando rápidamente y la mayoría de países de la EFTA acabaron entrando en la UE. Así, a día de hoy la EFTA está compuesta tan solo por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, y los tres primeros forman parte de ese espacio económico europeo. Pero, ¿qué ventaja da formar parte de este espacio? Pues básicamente es como si fueses un país más de la UE, ya que permite la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales entre todos los países de este espacio económico, lo eso facilitaría para comercializar de Canadá y a la Unión Europea y, bueno, solucionaría el problema que están teniendo con Estados Unidos. Si no logra vender tanto a Estados Unidos, vendamos a los europeos. cual de acceso al mercado interior de la UE, obligando a contribuir al presupuesto de la Unión y, a su vez, a implementar ciertas normativas para que no haya países con más ventajas que otros. Entonces, imagínate que Canadá no pudiese entrar en la UE, bien porque lo del argumento de la isla Hans es muy flojito, o bien porque no quieren hacer todo el largo proceso de adhesión. En ese caso, lo que podrían hacer es unirse a la Asociación Europea de Libre Comercio, a la EFTA. Y es que, según el artículo 56 de la Convención de la EFTA, cualquier Estado podrá ser miembro siempre que el Consejo de la EFTA, los mandamases, decidan aprobar su adhesión. Y, ojo, cuidado, que los términos y condiciones para esta adhesión los establecería el propio Consejo de la EFTA. Es decir, que no está indicado Mira, que sea obligatorio ser un país europeo para formar parte de la EFTA. Y una vez Canadá entrase en la EFTA, ya podría pedir ser parte también del espacio económico europeo, lo cual haría que trabajar en Canadá y comerciar con esta fuese casi tan sencillo para los ciudadanos de la UE como lo es con Noruega o Islandia, por ejemplo. Vale, pues con esto claro, vayamos ahora a la pregunta clave. ¿Por qué le interesaría esta integración a Canadá y a la Unión Europea? Como te decía antes, el regreso de Trump es un buen aliciente. De hecho, el ministro de Exteriores canadiense anunció el 30 de enero que está en coordinación con la Comisión Europea para imponer aranceles multilaterales a Estados Unidos. Pero vaya, la llegada de Donald Trump es tan solo un motivo más, porque el panorama es que Canadá es un país muy grande y con muchos recursos naturales, pero con poca población, tan solo 40 millones, que no son nada comparados con los 450 millones de la UE. Y mientras la UE es un territorio pequeño, de unos tan solo 4,2 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Canadá tiene casi 10 kilómetros cuadrados, más del doble. Por tanto, digamos que casi encajarían en ese sentido como un puzzle. Además, las sinergias van más allá de esto, porque al igual que los europeos, los canadienses apuestan por los mercados, pero creen que estos deben ser moderados por los estados del bienestar. También sus gobiernos ofrecen un panorama similar a sus poblaciones, es decir, impuestos altos y un buen nivel de vida para casi todos. Y como te decía al inicio, tanto Canadá como la UE ya comercian abiertamente, se preocupan por el calentamiento global y detestan las armas, la pena de muerte y la agresión rusa en general. Además, hay argumentos para creer que la UE no sería reticente a una mayor integración con Canadá, porque esta tiene mucho
petróleo, gas y energía hidroeléctrica, y la UE justamente tiene escasez de energía, y ahora la compra a un precio muy alto a Estados Unidos. Además, países como Francia, que históricamente han sido muy reticentes a la ampliación de la UE, en este caso podría estar más abierta, porque acercar a Canadá sería potenciar el idioma francés. Ahora bien, bajemos a la tierra. Aunque la teoría permita resquicios para una mayor integración entre la UE y Canadá, esto parece poco probable en la práctica. Y es que si Canadá apostase por entrar en la Unión Europea, esto le supondría sumarse a la Unión Aduanera de la UE, lo cual podría hacer saltar por los aires sus lazos comerciales con Estados Unidos, y estos siguen siendo demasiado vitales para que se lo tomen a la ligera. Y aunque Canadá tratase de entrar en la EFTA con la idea de formar parte del espacio económico europeo, seamos sinceros, muy seguramente Estados Unidos reaccionaría para evitarlo de alguna manera. Pero vaya, quitando incluso a Estados Unidos de la ecuación, cabe recordar que el acuerdo del CETA sigue sin haber sido ratificado por todos los países de la UE. Todavía faltan 10. Por tanto, si la UE y Canadá realmente quieren una mayor integración, deberían comenzar por ratificar el CETA. Y además por mejorar el comercio de gas natural licuado entre ambos, que sería más sencillo que la idea de entrar en la UE o en el espacio económico. Pero bueno, aún así, este tema está dando para mucho debate, así que quiero que me dejes en comentarios qué opinas tú de todo esto. ¿Crees que Canadá podría realmente unirse a la Unión Europea o al espacio económico europeo? ¿O que esto es impensable en la práctica? Te leeré en comentarios y como siempre... Bueno, Estados Unidos impone aranceles a Canadá, pero dejar a irse es más difícil, ¿no? Acabo de ver qué dice la gente. Canadá es el país más europeo que conozco fuera de Europa. Es un gran país, no solo en el aspecto geográfico, y sería estupendo que tuviera aún mayores lazos con Europa, sin tener que ser forzosamente miembro de la Unión Europea. Todos los acuerdos económicos, culturales, militares que se realicen serían altamente beneficiosos para ambas partes. Pregunta que mi amigo se hace a las 3 de la mañana. Bueno, lo que Europa ya debería estar haciendo es comprar un gas licuado a Canadá y a negociar un mejor precio que el que hace Estados Unidos, asegurándose un abastecimiento estable de este con un país con el que actualmente tiene mejor relación con Estados Unidos. Prefiero a Canadá en la Unión Europea antes que Turquía. Ah, no, tiene un buen punto acá. Canadá tiene frontera con Groenlandia y Dinamarca, pero también tiene frontera con las islas francesas Saint-Pierre y Miquelon. Canadá le pasa como a Australia, tiene más cosas en común con Europa que con la región en la que están. Entrar a la Unión Europea veo difícil, pero algo intermedio sí que lo veo probable, y más ahora con Trump no debería quedar sola. Canadá es culturalmente europea. La entrada de antiguas colonias europeas como Canadá, Australia y países latinoamericanos al espacio económico europeo puede incluso balancear una tentativa entrada de Rusia en la Unión Europea. De integrarse, desplazaría a China, Estados Unidos o India como la primera economía del mundo y sería por mucho la nación más grande del planeta, pero ya está hablando de la Unión Europea como una nación en condiciones de igualdad para todos los Estados miembros. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? Me pareció bastante interesante este tema, pero realmente la posibilidad de Canadá de entrar a Unión Europea es difícil, pero con los problemas que están teniendo con Trump, puede ser que no sea tan imposible así, ¿no? Entonces, bueno, déjalo que piensen en los comentarios, hazte miembro del canal para ver los videos por adelantado, y soy Santiago Brazuca desde Sur de Brasil.